Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo seminario de la serie Diálogos País. Mi nombre es Ricardo Álvarez, soy antropólogo y encargado macrozonal sur del área de propuestas país de la Fundación Superación Pobreza. Quiero agradecerles por acompañarnos en este formato online que después pueden ver en Facebook. Queremos agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por apoyarnos en esta iniciativa y a un medio colaborador importante que son los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Algo tremendamente importante con este seminario es que hoy en día los sistemas insulares no son comprendidos a partir de sus propias lógicas, sino que a través de una visión que los representa como territorios aislados, homogéneos, y normaliza que estén rezagados. Esta idea, junto con hacer explícita la dicotomía continente conectado y desarrollado versus islas desconectadas y atrasadas, lleva a considerar estas últimas como áreas que incluso ralentizan el proyecto de desarrollo del país, algo que los isleños hemos experimentado, ¿no es cierto?, desde hace muchísimo tiempo. De allí que los esfuerzos que se implementan para abordar sus problemáticas se encuentran ligados a la idea de hacerlas continentes, conectarlas, ¿no es cierto?, como única solución, como única posibilidad, con situaciones tan paradójicas como explicarle a la gente que por estar aislado y vivir en islas, ¿no es cierto?, no es posible implementar allí la estructura de oportunidades, nos referimos a salud, educación y otros derechos finalmente. Y algo importante también es que hoy en día en nuestro país la pobreza multidimensional se concentra en base a tres variables básicamente: alta población indígena, alta ruralidad y alto aislamiento, precisamente las tres variables que caracterizan a nuestra insularidad nacional. Justamente hoy día, para hablar sobre insularidad y desarrollo social en la nueva Constitución, hemos invitado a un panel que nos entregará luces respecto a las demandas específicas que buscan insertar a los territorios insulares en la discusión de un país descentralizado, con una naturaleza como sujeta de derechos. Los dos invitados, como convencional constituyentes, son responsables de insertar y poner en la palestra las históricas demandas de quienes habitan estos territorios. De forma general, la pregunta que marca este seminario es: ¿qué le depara el desarrollo de los territorios insulares en esta nueva Constitución? Piensen que Chile tiene más de 40.000 islas. Estamos en quinto lugar a nivel mundial en insularidad y, sin embargo, en nuestro país las islas son invisibles, ¿cierto? Para responder a estas interrogantes nos acompañan dos jóvenes convencionales, como ya les mencioné, constituyentes que representan al Distrito 26, compuesto casi en su totalidad por territorios insulares y que además son parte de la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial de la Convención Constitucional. La primera invitada, Adriana Ampuero, es abogada y además es representante de la lista Insulares e Independientes. También nos acompaña Gaspar Domínguez, médico rural de la comuna de Palena y parte del bloque Independientes No Neutrales. Muchas gracias por acompañarnos, ¿no es cierto?, y a todos quienes están participando de este encuentro. Antes de iniciar la conversación, les invitamos a dejar sus preguntas en el chat de Facebook para que al final las podamos comentar con nuestros panelistas. Quiero dejar ahora a Adriana, ¿no es cierto?, para que pueda comenzar su exposición. Mucho gusto saludar a todos ustedes, a Gaspar también. Agradecer la invitación, el espacio. Efectivamente, somos ambos convencionales constituyentes del Distrito 26, representamos a las provincias de Yanquihue, Chiloé y Palena. Ambos integramos la Comisión Transitoria de Descentralización. Ahora ya estamos en una etapa constitucional donde estamos abordando las materias de fondo, en la cual estamos integrando distintas comisiones. En el caso mío, yo decidí permanecer en la Comisión de Formas de Estado y Descentralización, y es donde creo que también podemos jugar un rol relevante, porque esta es una temática que al menos para mi territorio es central. Yo llevo varios años ya haciendo asambleas y cabildos y levantando información desde el territorio. Y en este contexto de levantar información desde el territorio me he dado cuenta que hay algunas temáticas que se repiten muchísimo. Probablemente Gaspar también lo sabe, los cabildos constituyentes que hemos hecho. Y nuestro distrito está muy preocupado por la descentralización efectiva, real, por las autonomías territoriales y también por el cuidado y protección del medio ambiente, que de una u otra manera también es una temática que va muy ligada al centralismo. Hoy día en las regiones somos también zonas de sacrificio. Las grandes industrias trabajan
en las regiones, las explotan y están tributando todas en Santiago. Nuestras regiones son regiones con alta pobreza multidimensional también. Eso nos da luces de que acá hay un problema de centralismo exacerbado, donde efectivamente los territorios rurales y aislados son los más golpeados. Yo efectivamente pertenezco a una red de organizaciones territoriales y asambleas de los lagos donde hemos estado trabajando esta temática. Desde mi expertise también, yo no soy abogada, soy egresada de Derecho, pero desde mi expertise legal puedo ver también que en el derecho comparado en general, en las constituciones, no existen tampoco muchas normativas referentes a estas temáticas. Existen, por supuesto, algunas relaciones que se dan entre el campo y la ciudad, algunos realces también de lo que significan los pueblos con alto índice de pueblos originarios. Hay algún tratamiento, uno que otro tratamiento, pero no hay ninguna normativa que nos hable, por ejemplo, de conectividad insular, no hay ninguna que nos hable de la conectividad de los territorios rurales y de difícil acceso. Y lamentablemente este derecho en particular, que es la conectividad, repercute en el ejercicio de otros derechos. En los territorios la falta de conectividad se traduce en que no tenemos acceso a la educación, no tenemos acceso a la salud. Gaspar bien lo sabrá, las mujeres en Palena tienen que ir al hospital de Puerto Montt a tener a sus hijos porque la salud no es equitativa en el territorio nacional y evidentemente en ese contexto también los territorios aislados rurales estamos un poco como al debe en ese sentido. Hay casos súper particulares, te cuento por ejemplo el caso de la isla Lemuy. En la isla Lemuy los niños se tienen que ir a los 12 años de la casa. ¿Por qué? Porque no hay educación secundaria. Entonces se van a la isla grande a estudiar a los liceos y luego de eso, si quieren además perfeccionarse, se tienen que ir al continente. Entonces somos una especie de exiliados estudiantiles en el archipiélago. Y todas esas realidades se van dando en un contexto donde el crecimiento se concentra primero en las grandes ciudades, pero además donde el centralismo se replica en distintas escalas. No solamente estamos hablando de que todo se concentra en Santiago, sino también a su vez en las capitales regionales. Y entonces el resto de las comunas van quedando olvidadas. Y en ese contexto, el último escalón probablemente lo tenemos precisamente en los territorios que somos archipiélagos, que somos islas, y también los territorios de difícil acceso, como es el caso de Palena, por ejemplo. Así que es una problemática bastante amplia, donde hay muchos elementos quizás interesantes de abordar y dentro de ellos también la participación ciudadana efectiva, cómo las comunidades van teniendo incidencia también en los espacios de participación comunales, por ejemplo en las municipalidades. Así que es un entramado de normativas que van concentradas también en esta comisión de descentralización, que en lo personal decidí integrar porque creo que la descentralización a su vez es un principio transversal que va a permear toda la nueva constitución. Adriana, y una pregunta. En la historia de la isla, bueno, esto ya se retrotrae al siglo XIX, cuando se captura la insularidad de Chiloé, y se trata de cambiar el modelo tradicional que llevaba, que era un obstáculo en realidad para el desarrollo. ¿Por qué? Porque primaba la solidaridad, el acceso común, ¿no es cierto?, a espacios y especies, y comienzan a implementarse políticas públicas blindadas por normativas. Por ejemplo, la prohibición legal de usar corrales de pesca. ¿Por qué? Porque era una forma de acceder colectiva al mar y distribuirse equitativamente los peces. ¿Tú crees que en la Constitución es posible que todas estas normas, la Constitución del 80 que privilegió y favoreció el extractivismo, ¿no es cierto?, la privatización, la competencia entre pares, es posible cambiar eso y volver a que el cuadro normativo nacional favorezca a los comunes? Yo creo que acá hay dos aristas. Una es el cuadro normativo, que efectivamente es un cuadro que yo creo que va a apuntar primero a superar el Estado subsidiario, que es un Estado ausente, ¿no?, que toma palco, que entrega también la iniciativa a los privados y solamente cuando estos no quieren o no pueden hacerse cargo de las cosas, entonces entra el Estado. Y eso significa que tenemos un Estado ausente en buena parte de los derechos sociales básicos. Yo creo que ese cambio profundo va a estar. Y creo también que vamos a avanzar mucho en autonomías territoriales, lo que significa que vamos a tener también
mayores grados de autodeterminación de los territorios. Es decir, que estas situaciones donde viene la bajada desde Santiago, en distintas normativas medioambientales, educacionales. Imagínate en Chiloé, quisimos pasar historia de Chiloé, el Tribunal Constitucional nos dijo que era inconstitucional. O sea, mayor símbolo del centralismo que eso no existe. Ahora, ese es el área legal, normativa, constitucional. El problema es cuánto se tarda el chileno común y corriente, las y los chilenos, en hacer carne esto en su práctica diaria. Yo creo que una cosa es lo que dice la Constitución y las leyes, y otra cosa es cómo la sociedad chilena se va adaptando a estas nuevas formas descentralizadas. Y creo que eso toma más tiempo, ¿eh? Creo que va a tardar un poco sacarnos ese chip de que todo está en Santiago, de que si queremos tener una buena educación nos vamos a Santiago, de que si queremos tener una buena pega nos vamos a Santiago, de que quizás normalizar el hecho de que nos bajen grandes planes educacionales, de salud, de conectividad, etcétera, de inversión territorial. Incluso la mentalidad empresarial hoy día tampoco tiene un carácter regionalista. Entonces, creo que eso es algo que toma más tiempo, la adaptación del pueblo chileno a estas nuevas normativas. Y pensando en la última intervención con respecto a lo normativo, hay, por ejemplo, los pueblos indígenas propusieron desde hace un tiempo atrás una nueva forma de administrar el mar a través de los espacios costeros de pueblos originarios, que trae la lógica de que la manifestación de las prácticas consuetudinarias tradicionales y toda la carga ética que contiene favorece no solamente a las personas con respecto a dimensiones de bienestar más allá de lo económico, sino que además contribuye con la naturaleza. ¿Tú crees que, por ejemplo, esas iniciativas que nacen desde abajo para arriba, en este caso desde las comunidades indígenas, son posibles de permear con respecto a toda la nueva Constitución? Yo creo que hay algo bien, bien interesante, bueno, quizás Gaspar igual les podría comentar un poco de esto, y es cómo nosotros, al interior de la Convención Constitucional, nos vamos relacionando con los escaños reservados, que es algo súper nuevo. No pasa, por ejemplo, en el Congreso Nacional, no tenemos escaños reservados en los municipios, la gobernación, etcétera. Y entonces, cuando uno hace la política en conjunto con los pueblos originarios, y entendemos que Chile en realidad nunca ha sido un país unitario, sino que es un país plurinacional. Lo que pasa es que esto lo han metido debajo de la alfombra. Cuando uno empieza a entender esto, esta nueva dinámica, y a relacionarse políticamente también con las visiones de los pueblos originarios, vamos entendiendo otras formas de ver la política en general. Y esto yo creo que en lo que es más patente es en la visión de los pueblos originarios respecto al cuidado del medio ambiente, respecto a cómo los seres humanos nos relacionamos con el medio ambiente. Y acá se da un binomio súper interesante, porque nosotros tenemos, hasta el momento tenemos puras normativas, constituciones y leyes que son antropocentristas, es decir, donde el hombre es el centro, y los pueblos originarios tienen una visión totalmente distinta. Los pueblos originarios nos dicen, el ser humano no puede vivir sin la naturaleza, pero la naturaleza sí puede vivir sin el ser humano. Por tanto, ¿quién está en el centro? Está en el centro la naturaleza, el medio ambiente, la biodiversidad. Y además redactamos la nueva constitución en un contexto de cambio climático, donde la convención se declara también en emergencia climática. Por lo tanto, yo creo que poco a poco vamos entendiendo también que la administración de los recursos naturales, la regulación de nuestro territorio, de nuestro maritorio, también tiene que ser en función de esta mirada ecocéntrica, donde tenemos que pensar en las generaciones futuras. Cuando nosotros hablamos de un medio ambiente, tenemos que pensar en un medio ambiente ecológicamente equilibrado, no para nosotros, sino para las generaciones futuras. Y nos queda una ventanita de tiempo muy corta para generar este cambio político, económico y social. Y yo creo que un puntapié inicial muy bueno va a ser la nueva constitución, pero no va a ser la única norma. Yo creo que acá marcamos la pauta. Y eso evidentemente que nos obliga a repensar también la administración del territorio, del maritorio, etcétera. Y yo insisto, el aporte de los pueblos originarios, de los escaños reservados en esto, va a ser fundamental también. Muchas gracias.
Quiero invitarlos a todos a dejar sus preguntas en el chat de Facebook para que después nuestros invitados puedan responderles. Muchísimas gracias, Adriana y Gaspar, por estar junto a nosotros en este seminario llamado Insularidad y Desarrollo Social en la Nueva Constitución y aportar desde sus experiencias y reflexiones. Ahora quisiéramos leer algunas preguntas que ya están surgiendo. Si no me equivoco, ¿están en formato video? No. No hay todavía. Ya, ahora viene un video que justamente trae una pregunta. Soy Marisol Almonací Mancilla, presidenta del Comité de Pequeños Agricultores Isla Templo, de la comuna de Puerto Montt. Mi pregunta es, ¿creen que la nueva Constitución debe garantizar el acceso al agua? Considerando que acá no hay agua potable ni alcantarillado, es una necesidad urgente. Muchas gracias. Adriana, si puedes contestar esa pregunta y después vamos a dar paso a Gaspar. Sí, es increíble en realidad porque nosotros vivimos en territorios lluviosos y la gente, por ejemplo, en el norte no puede creer que en nuestro distrito hayan problemas de agua. Es una especie de locura también. Y la problemática del agua es transversal, ¿ah? De norte a sur. Y yo creo que buena parte de nosotros estamos pensando efectivamente no solamente en consagrar el agua como un bien nacional de uso público, sino a su vez también regular el acceso al agua, la priorización para el consumo humano y la calidad del agua. Y acá podrán pensar que quizás estamos tirando el tejo un poco pasado, pero yo les doy un ejemplo súper particular. La comuna de Keilen no tiene agua potable rural hace 6 años. O sea, no hay agua potable de ningún tipo hace 6 años. ¿Tienen agua? Sí, tienen agua, pero no es potable, no la pueden beber. Entonces, es importante también que la gente no solamente tenga acceso al agua, sino que esta agua sea para consumo humano y que tenga también un estándar de calidad. Y yo creo que bajo el sistema que nosotros tenemos hoy día, donde Chile es el único país del mundo que tiene privatizada el agua, evidentemente esto no va a llegar a ningún puerto. Entonces, es prioritario recuperar el agua, pero yo insisto, no es suficiente. Creo que también, si miramos el derecho comparado, por ejemplo, constituciones como la de Ecuador van más allá y prohíben que el agua esté en manos de privados. ¿Por qué? Porque también siempre existe este bypass legal de que, claro, el agua es un bien nacional de uso público, pero igual la vamos a concesionar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí, en esta norma en particular, hay que ser súper acuciosos. ¿Hay que recuperar el agua? Sí. ¿Hay que prohibir que esté en manos de privados? ¿Hay que consagrar su acceso? Hay que hablar también sobre la calidad del agua y la priorización para el consumo humano. Para mí esos son los 5 ejes fundamentales en esta materia. Muchas gracias. Además que muchas oportunidades para la gente dependen justamente del agua por poder vender alimentos, dar alojamiento, etcétera. No pueden hacerlo justamente por eso. Sí, hay otro tema relevante ahí igual, ¿eh? que tiene que ver con la administración del agua. Porque una cosa es recuperar el agua y otra cosa es cómo la administramos. Hay ejemplos interesantes, por ejemplo, México tiene consejos de cuencas hidrográficas. Podría ser quizás algo interesante a analizar también. Muchísimas gracias, Adriana. Quiero dejar ahora con ustedes a nuestro próximo panelista, Gaspar Domínguez, médico rural de la comuna de Paleuna, como ya dijimos, desde el año 2015, vive en el territorio patagónico y actualmente reside en la comuna de Palena. Bienvenido, Gaspar, y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Adriana. Bueno, la verdad hay mucho que decir, aunque la Adriana ya me dejó poquito, ¿ah? Siempre me pasa cuando ella habla antes que yo, que como que me queda poco para decir, ella es muy elocuente y lo dijo todo, pero me gustaría referirme a algo que yo creo que es muy importante, porque en el fondo, ¿por qué la insularidad es importante? ¿Por qué el aislamiento es importante? Me gustaría ir un poco como quizás a la causa de la causa. ¿Por qué es un problema?
Y yo creo que aquí viene de perilla el concepto de equidad territorial, ¿cierto? Que tiene que ver, y lo voy a poner con un ejemplo de mi trabajo. Yo he trabajado como, bueno, de hecho alguna vez con Ricardo tuvimos varias veces rondas médicas juntos en el buque cirujano Videla recorriendo el sector insular. De ahí no, nos conocíamos ya, hay que decirlo. Y lo que uno ve es que la misma familia, con el mismo sueldo, con la misma cantidad de integrantes, con las mismas condiciones genéticas, si se quiere, si viven en una isla en la mitad de la nada o si viven en el centro de Puerto Montt, la probabilidad de enfermarse y morir es mucho más grande en el caso de la insularidad. La probabilidad de tener mal acceso a la educación, también. La probabilidad de morirse más joven, de no tener agua, de qué sé yo, y todos los problemas sociales que a ustedes se les pueden ocurrir, son mucho más grandes en la persona que vive lejos. Entonces, lejos, aislado, ¿cierto? Todo lo que hemos estado hablando. Entonces, lo importante aquí, y yo creo que es lo que hay que poner sobre la mesa, es que la descentralización no es un resultado, sino más bien es un mecanismo o una forma para poder caminar justamente a que alguien, por vivir lejos y aislado en una isla, no solo por ese hecho, tenga mucho menos acceso a todo. Y por lo tanto, más probabilidades de morir, más probabilidades de enfermarse. La descentralización, finalmente, más que una respuesta, es más bien un mecanismo o una forma para llegar a distribuir el poder y el acceso a los derechos sociales, por ejemplo, de una manera menos concentrada. Entonces, creo que allí está el tremendo desafío, empezar un poco cómo lograr materializar eso, pero siempre poniendo en foco que el resultado o el objetivo de todo esto es la equidad territorial, no es otro. Oye, Gaspar, y a propósito de eso, si uno analiza la historia de Chile y las islas, ocurre sobre todo en el siglo XX, se hizo el ejercicio forzado, por ejemplo, en Magallanes, de sacar a la gente que vivía dispersa en el territorio, con esta lógica de que estar aislado, de hecho el concepto de aislado es isla, era malo, y se las concentró. Puerto Williams, por ejemplo, concentró a toda la población que vivía dispersa en la comuna de Cabo Horno. Puerto Edén concentró a la gente que vivía dispersa en esos archipiélagos. Y como decía al principio Adriana, concentró problemáticas en pequeños lugares y dejó una vastedad de territorio a manos finalmente de privados hoy en día de industria. Pareciera ser que la insularidad de Chiloé, que tú recorriste completa, ¿no es cierto?, es un acto de resistencia. Por alguna razón la gente quiere permanecer a pesar del despoblamiento dramático que vimos ahora con el último censo 2017. Tu experiencia de médico rural vio muchas problemáticas, pero también tuviste la oportunidad de ver muchas fortalezas, muchas resistencias. Si pudieses contarnos un poco esa experiencia. Bueno, esta resistencia, como dice, es impresionante. Me acuerdo, por ejemplo, que alguna vez hicimos una ronda médica a Talcán Oeste, que es una localidad en la que vivían 36 personas, o 28 personas quizás, ya no hay niños, y uno ve cómo en las localidades rurales o aisladas las escuelas básicas se van cerrando. Eso, o sea, en el poco tiempo, digamos, que yo he trabajado de médico, he visto escuelas que se han ido cerrando. Y he sabido que hace cierta cantidad de años tenían escuelas que ahora tienen 5 alumnos, tenían 30. Entonces uno ve efectivamente, se ve en una o dos generaciones cómo se va despoblando, pero aún así hay gente que, como decías tú, se queda hasta el final y no va a moverse. Y un caso reciente, por ejemplo, es luego de la erupción del volcán Chaitén, toda la gente que fue desplazada a Puerto Montt con casas que se le fueron entregadas, y bueno, la gente, o la gran mayoría de ellas, rápidamente volvió a Chaitén, en cuanto era una forma de vida que ellos no conocían. Entonces yo creo que poner de relevancia también la pertinencia cultural es importante, que vivir en una isla o en condiciones de insularidad no es solo un dato, es una característica que afecta a cómo entendemos el mundo, la vida, la alimentación. Tiene que ver con una forma de existir o de existencia. Y eso a la larga podría ser incorporado en el concepto de cultura de una manera más amplia. Entonces, también existe cierta identidad de vivir en una isla. O hay casos muy interesantes en los sectores de islas donde trabajé por años, por ejemplo, me acuerdo del sector de la isla de Desertores, que hay 6 islas. Y en las 6 islas es muy chistoso porque para la gente del continente por lo menos parece muy raro. Nadie tiene auto. En una de las 6 islas había una camioneta, que yo no sé cómo diablo habrá llegado, pero había una camioneta. Y la gente, muchas veces, muchas de las familias tienen lanchas. Y eso para alguien que no es de una isla suena tan raro, pero cuando uno vive, trabaja, conoce las islas, te das cuenta que
Incluso el sueño que quizás para alguien es de tener un vehículo, en la isla es más bien de tener tu lancha para poder salir a comprar una vez a la semana chao, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, este vivir, este conocer, este entender el mundo distinto, hace que justamente haya una resistencia, yo creo, de alguna forma, a poder migrar de lo que tú conoces. Al final, todas las personas, todos los seres humanos, mantenemos, intentamos siempre mantenernos cerca de lo que conocemos, donde nos sentimos cómodos. Y la insularidad supone una forma de vida, de comprender el mundo, la realidad. Entonces, por eso yo creo que existe probablemente ese concepto que tú definiste como resistencia, ¿cierto? Resistencia a irse, yo me quedo. Hay un aspecto justamente en torno a eso. Nosotros como fundación hemos hecho 2 estudios que tienen que ver con insularidad, uno que se llama Crisis en el Hábitat Insular y otro Derivas Insulares, que incluyó la región de Aysén. Y algo que observábamos era que siempre las soluciones del Estado con respecto a los problemas que se dan en la isla se basan en la aplicación de ciencia, tecnología y estrategias administrativas, pero pensando siempre en soluciones que tienen un carácter económico, básicamente. Mantener el modelo de desarrollo actual. Y cuando tú ves a las personas y conversas con ellas, las que se resisten, entre comillas, te das cuenta que hay otras dimensiones de bienestar que no están consideradas en las soluciones de Estado. Por ejemplo, haciendo entrevistas, en el 100% de las islas de Chiloé apareció siempre tranquilidad. Era el horizonte, era el umbral más importante con respecto a sentirse bien, al bienestar. Como tú además trabajas en salud, es súper importante eso, es como qué otras dimensiones aparte de tranquilidad tú pondrías en la palestra como para decirle al Estado, ojo, no todo es una solución económica, no todo es hacer competir a los vecinos entre sí. Bueno, de eso estaba pensando, Ricardo, que, bueno, yo viví varios años en la comuna de Chaitén, en la península de Ayacara, que para todos los efectos funciona como una isla, porque no hay caminos por tierra, ¿cierto? Entonces, todo llega por aire o por agua. Y me pasó que durante muchos años estuvimos haciendo la ronda en la isla, entonces embarcaba mucha insularidad. Y después yo me fui a trabajar a Palena, que voy a contar algo personal. Y llegué a Palena, que queda en la mitad de los cerros, en la mitad de la frontera hacia Argentina, y yo te juro, de verdad, yo sentía una especie como de angustia de estar rodeado de cerros después de tantos años viendo al infinito el mar. Entonces, bueno, después de un par de semanas me fue acostumbrando. Pero yo, que ni siquiera nací en un sector insular, pero viví varios años, al irme recuerdo muy clara esa sensación, como de, como de angustia de ver todo cerrado. Yo digo, ¿será por eso que la Adriana se fue a estudiar a la Universidad de Valpo? Para seguir estando cerca del mar. No lo sé, quizás de alguna manera, también como dices tú, se construye una forma de habitar, ¿cierto? De entender el territorio. Y bueno, y eso implica muchas veces que para subsistir se requiere considerar a un yo colectivo, no un yo individual, como una estrategia de subsistencia, inclusive. Ahí pensamos, ¿cierto?, en el clásico ejemplo de la minga, que es cuando la gente se junta para hacer una tarea, que habitualmente los mingas más comunes son mover casa, imagínate, de nuevo, para alguien que no vive en una isla como la isla de Chiloé, mover una casa, y ya cuando la minga es más extrema, ¿cierto?, la casa se mueve de una isla a otra. Con una lancha la tiran, la ponen arriba de flotadores, que una persona del continente se pondría las manos en la cabeza y no lo creería, pensaría que es ficción. Y justamente estas formas de habitar el espacio y de interactuar en gran medida responden a la necesidad de trabajar en colectivo. Los curantos, la comida típica aquí, es un hoyo tremendo donde pueden comer 100, 200, 300 personas. Y requiere esto, ¿cierto? El trabajar en comunidad, el trabajar en colectivo. Y yo creo que tenemos mucho que aprender de esto para tratar de llevarlo un poco quizás afuera. Por ejemplo, en los sectores de nuevo insulares muchas veces hay una posta, una escuela, que son públicas y todos se atienden ahí. El alcalde se atiende allí, los hijos del alcalde van a ese liceo y los hijos de la persona quizás que tiene muy poco, un estándar económico muy bajo, va a la misma posta, van a la misma escuela sus hijos. Entonces yo creo que este sentir colectivo, este sentir quizás un poco más horizontal, que muchas veces en la insularidad pasa, tenemos mucho que aprender de eso, y a la vez también poder delegar ciertas responsabilidades, accesos y derechos para que no solo sea una desventaja vivir en una isla, sino más bien sea una manera distinta de vivir y no necesariamente una manera con menos acceso a los derechos en el fondo. Y antes de dar la otra pregunta que hay en el video, es una pregunta también para los dos y es un poco difícil. Una de las últimas crisis importantes para Chiloé y su insularidad, y que es común al resto del litoral nacional, es la especulación inmobiliaria. La gente primero se quedó sin recursos porque fueron sobreexplotados y hoy en día se está quedando sin tierra dentro de la... Ah, perdón, no hay más preguntas en video.
dentro de lo que ustedes están trabajando en esta nueva constitución, ¿han visto eso, la posibilidad de contener esta vorágine de especulación inmobiliaria y privatización de la tierra? Porque finalmente desplaza a la gente que vive ahí. Bueno, no sé, disparo yo, dispara Adriana, pero yo creo que aquí va a haber al menos 2 o 3 formas de tocar esto. Lo primero es desde la esfera ambiental, que por cierto va a ser transversal. Hay una comisión que tiene ese nombre exclusivo, pero está presente en todas las comisiones. Y esto va a suponer también, por ejemplo, qué límites va a tener el uso de la propiedad en relación a la naturaleza. Entonces, poner un edificio arriba de un humedal probablemente va a ser algo que no va a ser igual a como es ahora, en cuanto tengamos una nueva constitución. Una segunda forma de verlo, no solo desde el modo ambiental, desde el modo también del derecho a la ciudad y a la vivienda, que también es un tema que está sobre la mesa, lo vamos a discutir probablemente en mi comisión, que tiene que ver con cómo los humanos habitamos los espacios. Y si hacemos eso con lógica descentralizada o pertinencia territorial, por cierto que una vivienda que se construye en nuestra región es muy distinta a una vivienda que se construye en la región de Iquique. Ejemplos de políticas públicas de vivienda que no han considerado pertenencia territorial está lleno, y basta darse una vuelta por los liceos de nuestra escuela, perdón, por los liceos de nuestra región, cuando vemos muchas veces que son planos que vienen de Santiago con el techo muy horizontal y se llueven. Y los vecinos dicen, esto yo lo he escuchado tantas veces, y los vecinos dicen, oye, pero si los maestros aquí hacen las casas con los techos mucho más verticales, para que el agua corra y no se filtre el gimnasio. Entonces, de alguna manera yo creo que la pertinencia territorial, el respeto por el medio ambiente, el derecho a la vivienda y a la ciudad, son de alguna manera entramados o ejes rectores que podrían permitirnos, por ejemplo, que no ocurran esos ejemplos que tú acabas de mencionar, como un crecimiento inmobiliario sin ningún control, sin respetar la naturaleza, sin ninguna pertinencia. Así que probablemente vamos a tener que incorporarlo de distintas visiones, pero yo creo que va a estar considerada esta esfera. Y tú, Adriana, porque esto es una experiencia de vida, ¿no es cierto? Ver cómo la ruralidad va convirtiéndose en parcelas de agrado y la gente rural vuelve a la ciudad, vive en la periferia urbana y cuando quiere volver a la ruralidad cuesta tan caro que ya es imposible el retorno. A ver, yo lo enfocaría precisamente desde las autonomías territoriales. Nosotros tenemos legislaciones que van regulando el uso del suelo, que van regulando la compra y venta, que van regulando las formas de propiedad, como menciona también Gaspar. Y acá hay el centralismo legislativo implica que quizás una forma de ordenamiento territorial de carácter nacional es imposible. Tenemos que pensar localmente, territorialmente. Y acá de nuevo cobra relevancia las autonomías territoriales. Te doy un ejemplo del derecho comparado. España, por ejemplo, Italia, tienen constituciones donde el símil a los gobiernos regionales que nosotros tenemos acá son espacios que están divididos en dos. Están divididos en un área legislativa y en un área ejecutiva. ¿Por qué? Porque sus regiones autonómicas tienen a su vez también facultades legislativas. Y estas facultades legislativas van orientadas al ordenamiento territorial, a las normativas medioambientales, a las normativas culturales, educacionales, etc. Es decir, esto es algo absolutamente distinto de lo que nosotros vemos hoy día. Nosotros hoy día tenemos gobiernos regionales que tienen facultades súper disminuidas, que no tienen facultades legislativas de ningún tipo, como sea, por ejemplo, en el derecho comparado. Y entonces, ¿de dónde nos bajan las normativas? Nos bajan desde el centro, nos bajan desde Santiago. Un ejemplo súper burdo de ver en la práctica, pero muy real también, son las leyes medioambientales. Las leyes medioambientales son de carácter nacional. Y tenemos un país que tiene desierto en el norte, pero que en el sur tiene glaciares y tiene pampa. Entonces, ¿podemos tener una misma normativa medioambiental? Evidentemente que no. A lo mejor a alguna región le va a interesar tener una economía minera, pero si tú pones una economía minera en Chiloé, lo destruyes por completo. Entonces, la economía también tiene que ser producto de las autonomías territoriales, de hacia dónde nosotros orientamos el crecimiento de nuestro territorio, el ordenamiento territorial, las economías territoriales. Y en el modelo centralista que tenemos hoy día, eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Claro, vienen los santiaguinos en masa, compran terrenos, parcelas de media hectárea,
Muchos de ellos ni siquiera saben que tienen parcelas o dónde las tienen metidas. Y eso va dejando un poco la embarrada también. Y los que efectivamente se vienen a vivir a Chiloé, un poco como el problema de la migración, que hoy día nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos en Chile con tanta migración? Tenemos que regularla. Es lo mismo al interior del país. O sea, ¿qué pasa si la mitad de Santiago decide venirse a vivir a Chiloé porque hay mejor calidad de vida, porque hay mejor aire, porque, no sé, a lo mejor los niños van a crecer más felices, etcétera? ¿Tenemos la capacidad de recibir a todo el mundo en el archipiélago? Lo más probable es que no. Entonces, definir ese tipo de políticas económicas, de ordenamiento territorial, etcétera, tiene que pasar también por un proceso descentralizador. Y yo creo que eso cobra harta relevancia. Ahora, sobre la especulación inmobiliaria, hay ejemplos bien interesantes. Por ejemplo, en la Constitución de Portugal se regulan, hay medidas que anti-especulación inmobiliaria. ¿Por qué? Porque dificultan el acceso a la vivienda digna. Ahora en Chile estamos atrasados años luz porque ni siquiera tenemos consagrado el derecho a la vivienda digna en la Constitución, mucho menos la vivienda pertinente, como menciona Gaspar. Entonces hay mucho, yo creo, que entrar a regular ahí. Yo lo enfocaría al menos desde esos dos aspectos. Muchas gracias, Adriana. Hay una pregunta también, voy a leer la del público y después tengo una pregunta que tiene que ver justamente con salud, para Gaspar. Hay una pregunta que dice: saludos fraternos a Ricardo, Adriana y Gaspar desde Vancouver, Canadá. Gracias por organizar este importante seminario. Me gustaría que las constituyentes contaran de su experiencia en el trabajo territorial, particularmente cómo se recibe el trabajo constituyente y si las comunidades insulares sienten que sus demandas están siendo escuchadas en las discusiones. Cualquiera de los dos. Pues, venimos de la semana territorial nosotros y fue, para mí fue súper bonito porque hice cabildos constituyentes todos los días en distintas comunas. Fue súper agotador, fue como la gira de los Rolling Stones, así, pero no tan famosos. Y fue agotador, pero fue muy hermoso porque la gente participó y no solo participó, sino que además sintió que estas instancias por primera vez estaban llegando a lugares donde nunca antes habían llegado. Yo en lo personal priorizo lugares que no son capitales provinciales, que no son capitales regionales. Me voy a comunas de difícil acceso, donde no ha llegado nadie. En Correntoso, por ejemplo, me decían, oye, ¿sabes que nunca ha venido nadie acá? Ni el alcalde viene para acá. Es como, para ellos era como interesante este ejercicio de que la convención estuviera realmente llegando a territorios más lejanos. Lo mismo con la isla Lemuy en Puqueltón. Yo priorizo también las islas menores, entonces ahí nos vamos distribuyendo de una manera en que ojalá todas y todos al final de este proceso puedan sentir que fueron escuchados y no solo escuchados, sino que fueron contempladas también sus demandas. Yo creo que uno se nutre mucho de la experiencia de la gente. Yo al menos todos los días aprendo algo nuevo y eso ha sido súper positivo. Creo que poco a poco la convención va saliendo del espacio del ex Congreso y eso facilita también la recepción de la ciudadanía respecto a este proceso constituyente. No se escucha, Gaspar. Perdón, me gustaría observar que efectivamente, cuando hablamos de dificultad de acceso a las cosas, recién por el hecho de la insularidad o aislamiento, también el acceso a la información es más difícil cuando se vive en esas situaciones. Y por cierto, que tener menos acceso a información se establece y se transforma también en una inequidad que tiene consecuencias. Y yo creo que una de las consecuencias es que primero la gente puede agradecer mucho más la presencia de estas instancias donde los tienen más cerca. Porque claro, hay una asimetría de acceso a todo. Entonces que llegue esto parece un poco también de justicia, ¿cierto? Y eso en general es bien agradecido. Pero mi percepción, y esto es una percepción que me he construido haciendo básicamente rondas médicas, y es que también hay cierta desconfianza de lo que viene de afuera. Y coexisten estas dos cosas, ¿cierto? Una esperanza de que las cosas pueden mejorar, una gratitud también de poder estar siendo considerado, pero también cierta desconfianza de lo que no es de aquí mismo, de lo que viene de afuera. Y eso, yo creo que probablemente un desafío que tenemos es que nosotros no lleguemos a las localidades donde no vivimos, a la isla Lemuy, por ejemplo, donde yo no vivo, o a Correntoso, los ejemplos que ponía Adriana,
uno no tiene que llegar tampoco de alguna manera como con el programa hecho, sino más bien con una apertura y una posibilidad de llegar más bien a escuchar y acomodarse a como ellos quieran dar la información, y quizás que ellos pongan mucho más las reglas también de la conversación. Creo que en parte, con esta estrategia como abriéndose a lo nuevo, a lo que está allí, a lo pertinente, es un desafío que nos permite, de cierta manera, adaptarnos a las formas que tienen ellos y disminuir esta desconfianza. Pero en general, yo creo que el diagnóstico general es más bien esperanza. He descubierto, conversando con las personas cuando vaya a comprar al negocio, que hay mucha más confianza en el proceso de la que uno puede creer cuando prende un rato la televisión o lee los diarios. Hay mucha más confianza. Y esta confianza, mi impresión, y conversando con otros constituyentes, he visto que es más o menos transversal, es que hay más confianza en los sectores más carenciados. Las personas que menos tienen muchas veces son como quienes, de alguna manera, más confianza tienen en esto. Y por cierto, si uno mira a las personas que concentran más poder económico, político, son personas que miran con mucha más desconfianza a esto, por supuesto. Entonces yo creo que el primer como enfrentamiento ha sido esperanza, agradecimiento y quizá un poco de desconfianza, pero que se puede trabajar. Tengo un comentario. Dice, quiero agradecer, más que preguntar a ambos constituyentes, a Adriana por asistir al Cabildo Infanto Juvenil en Castro y a Gaspar por hacer llegar a los jóvenes sus deseos por medio de un video. En el Cabildo se abordaron 3 temáticas: medio ambiente, salud y actividad física, delincuencia y adicciones. Sin embargo, fuera de estas materias, una de las más concurridas por los jóvenes desde los 11 años fue su preocupación por la inclusión en derechos de gente trans u homosexual. ¿Cómo pretenden abordar esa lucha por la inclusión real y una representatividad efectiva del texto constitucional para todas y todes? Oye, qué interesante que haya salido esa pregunta del Cabildo de niños, niñas y adolescentes, ¿eh? De alguna manera yo quería comentar como mi experiencia de hombre gay, que cuando yo tenía 15 años, a como los cabros de hoy día de 15 años, y eso que han pasado poco tiempo, con tanta naturalidad en sus redes sociales y todo, o sea, uno ha visto cómo ha habido un cambio bastante significativo, y en esta coyuntura política tenemos una posibilidad también de que desde la institucionalidad se refleje este cambio social que efectivamente ha ocurrido. Quería hacer ese comentario un poco desde la experiencia personal, que para mí ha sido impresionante ver ese cambio, cómo son mucho más felices también. Y sobre la materia de qué podemos escribir en la Constitución, básicamente, yo creo que aquí, primero desde la declaración de los principios, es importante establecer la igualdad sustantiva o la igualdad de hecho, que básicamente se entiende como que no solamente se declare la igualdad formal, de que somos todos iguales y ahí quedamos, sino más bien que hayan acciones afirmativas, concretas, para conseguir que efectivamente la igualdad se materialice. Por ejemplo, los hombres somos iguales a las mujeres, se dirá por ahí, pero los espacios de poder son mucho más ocupados por hombres. Entonces la paridad viene un poco a resolver esto, ¿cierto? No basta con decirlo. Lo mismo tenemos que avanzar en las diversidades sexogenéricas. En primero, establecer la igualdad formal, y eso implica hacerse cargo de que existen dificultades en toda la esfera de la vida como consecuencia de esto, y eso implica de alguna forma poner especial énfasis o especial interés en las demandas de estos grupos excluidos. Entonces, para mí, la verdad, ya hablar de matrimonio igualitario, derechos de filiación, parecen ser una cosa ya superada, muy evidente que incluso ahora con la misma Constitución estamos muy cerca de esto a través de reformas legislativas. Así que tengo mucha esperanza que en este proceso constituyente podamos partir de eso como piso para avanzar hacia más bien representación política, por ejemplo. Vamos a hablar de escaños reservados para personas trans, es una discusión que va a haber que tener. Vamos a hablar de cupos laborales para personas de diversidad sexogenérica, y de alguna manera en el propio reglamento de la convención ya lo hemos podido ir estableciendo, ¿cierto? Lo hemos podido ir estableciendo con cierto trato, quizá de alguna manera diferenciado, cierta consideración para personas que pertenezcamos a la diversidad. Entonces hay mucho que mejorar y mucho que aprender, pero adelante, Adriana. No, yo fui presencialmente al Cabildo que mencionan y lo encontré bacán porque tenía una metodología muy interesante donde los niños no solamente llegaron así como a opinar al espacio, sino que venían ya muchas semanas antes preparando su participación en este espacio, ya discutiendo temática. Entonces fue como... Llegaron estudiados sí, ya. como un mes de cabildo constituyente para ellos, para llegar a ese espacio,
a plantear sus ideas, pero ya ordenadas, ya discutidas entre ellos mismos. Entonces, hubo un trabajo detrás muy bonito. Y en ese sentido, habían varias preocupaciones y entre ellas, por supuesto, salió el tema de la diversidad sexogenérica. Que a mí no me sorprendió que saliera en ese momento. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un tema que era la igualdad de derechos, de la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos. A ellos les preocupaba eso, como originalmente me decían, ¿podemos ser todos iguales en la Constitución? Claro, podemos ser todos iguales, pero resulta que yo les explicaba, la Constitución ya lo dice, ya dice que somos todos iguales en dignidad y derechos. Entonces yo les preguntaba a ellos, les devolví un poco la pelota y les decía, ¿creen ustedes que somos todos iguales en dignidad y derechos? Y bueno, algunos decían sí, y otros decían no. Bueno, ¿por qué no? Bueno, porque en realidad un niño que está en el Sename no tiene los mismos, no tiene la misma como posición que tengo yo, que tengo una casa, que tengo familia. Entonces, en realidad, al parecer esto de que somos todos iguales en dignidad y derechos no es tan cierto en la práctica. Hay algunos que parecen ser menos favorecidos en esta sociedad en la cual nosotros vivimos. Y eso fue como una reflexión a la cual llegaron los niños y dentro de la cual salió el tema por supuesto, de las identidades sexuales y de la inclusión. A ellos les preocupa mucho, primero, que seamos todos iguales, que nos respetemos y que respetemos también a las personas que son diversas a nosotros, a los pueblos originarios, a las diversidades sexuales, a las personas con discapacidad. Ellos quieren mucho vivir en una sociedad igualitaria y ven en la práctica además con preocupación que no sea así. Entonces fue como una vuelta larga para que pudiéramos llegar todos a esa reflexión y fue súper bonito igual que viniera de ellos, porque siento que los niños, las niñas y los adolescentes han sido excluidos del debate nacional y excluidos de su derecho a ser oídos y a opinar. Y eso es súper, bueno, de partida vulnerador de derechos, pero además es muy fome que no podamos contar con la visión de los niños y adolescentes porque es muy enriquecedora. Y hay distintas metodologías de trabajo y podemos trabajarlas con la Defensoría de la Niñez, etcétera, pero hay que hacerlo porque no están siendo escuchados los niños y es importante que aquellas personas que históricamente no han sido escuchadas lo sean en este proceso porque esta Constitución les va a afectar a ellos por mucho más tiempo del que nos va a afectar a nosotros probablemente. Y no solo eso, si yo les decía a los niños, ojalá ustedes el día de mañana puedan mejorar esto que nosotros estamos haciendo ahora. O sea, yo alguna vez también fui estudiante como ustedes, de la comuna de Castro, y hoy día estoy redactando una constitución, y ojalá ustedes que están sentados acá delante mío, algún día puedan mejorar esto que estamos haciendo porque nosotros no somos perfectos. Y entonces eso igual es como bonito, proyectar que esto es un trabajo mancomunado y que va a tener un trecho mucho más largo. La tienen clara, la tienen clarísima. Sí. Sí. Oye, Gaspar, Adriana, miren, con esto vamos a cerrar. Creo que una de las situaciones más explícitas de la inequidad, de injusticia y todo lo que ocurre en las islas se puede resumir, por ejemplo, cuando las señoras salen de las islas a las 4 de la mañana, navegan por horas, ¿no es cierto?, llegan a una feria urbana con canastos con productos que uno en un supermercado encontraría en la gaveta de premium, alimentos premium. Los venden a muy bajo precio, pasan después por los mercadillos y compran alimentos sin rotulación de muy baja calidad, vuelven a sus islas, la familia se alimenta, ¿no es cierto?, durante la semana con estos alimentos de baja calidad y ocurre algo súper paradójico. La calidad de salud de las familias que viven en lugares de tan buena salud va precarizándose poco a poco y eso tiene que ver porque no hay otras alternativas de generar dinero. La gente igual necesita dinero, están todas las posibilidades cerradas. Frente a eso, a la última pregunta que hacen es ¿qué se viene ahora con ustedes en el trabajo de terreno, en el trabajo de campo? ¿Hay nuevas visitas, nuevas oportunidades de poder expresar este tipo de problemáticas? Bueno, sobre la salida a terreno está reglamentado que todos los convencionales debemos al menos una semana al mes, se va a llamar semana territorial, y hay que ir al territorio. Entonces, eso ya está zanjado. Y aparte se estableció que todas las comisiones deberían al menos estar una vez en cada macrozona, una vez en el norte, otra vez en el sur austral. Entonces, de alguna manera,
va a haber instancias en que la convención va a salir. Pero yo creo que otra cosa súper importante que no es tan institucional es que los propios convencionales de alguna manera hagamos la tarea de poder mantener la conexión con nuestras redes locales. Y eso es cada vez más complejo cuando somos absorbidos por el centro. De repente nos pasa, por ejemplo, a la Adriana, a Julio Álvarez, a las personas que venimos de nuestro distrito, que el estar tanto tiempo en Santiago se transforma también en una desventaja respecto de los otros convencionales, que ellos viven prácticamente en su distrito. Yo creo que la reflexión como de lo que tú estabas diciendo no es tan paradójico, que la salud de las personas que viven en condiciones tan, por ejemplo, de alimentos sanos, sea mucho peor, sino más bien viene a demostrar y a reafirmar que la geolocalización o que la ubicación de donde uno está es un determinante social de la salud muy importante. Y el solo hecho de vivir en un punto, de vivir y habitar un lugar, ya se relaciona con mayor probabilidad de que se mueran los niños, mayor probabilidad de que se mueran, no sé, de que haya más enfermedades crónicas, más traumas, más cosas. Entonces, yo creo que más bien viene como a reafirmar esta situación de que es esta situación que es consecuencia de la inequidad territorial. Adriana, ¿y tú, tus trabajos de terreno? Sí, como dice Gaspar, afortunadamente tenemos la semana territorial que nos permite desplegarnos por todo el territorio nacional. Y eso para nosotros es una especie de bálsamo, porque como dice el Gaspar, nosotros acá en Santiago también vemos coartado de una u otra manera nuestro trabajo territorial, y eso es complejo. Yendo mucho más allá, a mí en lo personal ni siquiera me gusta vivir en Santiago, lo paso mal acá. me carga, por ejemplo, respirar smog, me cuesta, como jaquecas permanentes, no sé, como siento que soy como un pez fuera del agua. De hecho, lo que mencionaba el Gaspar, pregunta a la Adriana, ¿se habrá ido a estudiar a Valparaíso porque allá hay mar? Efectivamente, pues, yo estaba entre la U de Conce y iba al Paraíso y me vine a Valparaíso porque había mar, de hecho vivía al lado del mar. Entonces, son pequeñas cosas que van cambiándolo todo. Y yo creo que una de las cosas más determinantes es poder estar en nuestros territorios y también hacer política desde acá, porque la política en Chile se suele hacer desde Santiago y eso es muy triste porque no hay recursos, porque es difícil ir a regiones, porque quizás no les resulta tan interesante, porque en las regiones no hay tantos votos, entonces se concentran todo en Santiago, y la gente poco a poco se va sintiendo invisibilizada, postergada, y les debe pasar probablemente lo mismo también con los convencionales. Oye, ¿por qué estás todo el tiempo en Santiago? ¿Por qué no vienes para acá? Entonces, yo creo que viene a descomprimir eso el tema de las semanas territoriales, donde nosotros efectivamente podemos estar 100% centrados en eso. Y es muy distinta también de la semana territorial o distrital que tiene el Congreso Nacional, que es una semana distrital súper poco reglada, donde ellos, si quieren, van a su territorio, si no, no, si quieren hacer actividades, si no, no. Nosotros, al contrario, nosotros tenemos que hacer actividades y tenemos que rendirlas ante la convención. Decirle, oye, estuve acá, hice esto, estuve con esta persona, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que va configurando una nueva forma de hacer política también mucho más descentralizada. Así que bastante interesante. Y sobre el tema que mencionabas del tema de los productores locales, estaba pensando, me quedé un poco pensando en la economía nacional, que también es así. Nosotros probablemente producimos las mejores uvas, las mejores manzanas, y todo eso se va a ¿dónde? Se va al extranjero. ¿Y qué queda acá? Acá quedan los frutos de tercera, cuarta categoría. Entonces, es muy extraño que tengamos la capacidad de producir, no sé, manzanas clase A y estemos acá comiendo lo que queda, lo que resta. Entonces, y eso pasa a nivel nacional, pasa a nivel local, y yo insisto acá, hay que potenciar las economías locales, para eso necesitamos una descentralización efectiva y también necesitamos un cambio de mentalidad. Las pymes, los empresarios tienen que empezar a tener una mentalidad mucho más regionalista, mucho más local también. Sí, por ejemplos como que sea tan absurdo que en una isla se coma jurel en tarro y que los niños de la escuela coman pescados que vienen de afuera, del extranjero, siendo que sus papás son pescadores. Quiero agradecerles tremendamente sus aportes, sus reflexiones, todo el ánimo y todo el apoyo desde nosotros, desde los equipos Servicio País,
La insularidad de Chile es una joyita que no podemos sacrificar. No puede convertirse la insularidad de Chile en un territorio de sacrificio. Sería devastador. Pero ya estamos con algunas experiencias de devastación importantes. Entonces, este tipo de encuentros precisamente son para discutir eso. Sin más, agradecerles a todos los que participaron, a los equipos Servicio País que están por todo Chile y ojalá nos veamos en otra ocasión. Muchísimas gracias.